Hoy comienza la semana y como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello para discutir varios temas polémicos. Primero, preguntaremos qué hacer ante la creciente fragmentación del voto y si en este contexto es hora de introducir una segunda vuelta en la elección presidencial. Luego hablaremos de qué tanto importa ganar o no ganar una sola medalla en las Olimpiadas. Quédese aquí en Foro TV que ya comenzó la hora de opinar. Buenas noches, Héctor Aguilar Camín. ¿Qué pasó, Leo? Muy bienvenido. Gracias. Aquí estuvimos trabajando en las vacaciones, Leo. Sí, bueno, sí trabajamos. La verdad es que uno se merece de vez en cuando vacaciones, de vez en cuando. Muy bien. ¿No? Es un derecho, ¿no? Es un derecho. Sí, ¿no? Que trabajemos, Oye, y que trabajemos los... No, a mí me parece muy civilizado, tú que eres europeísta, que en Europa se tomen un mes de vacaciones todos. Mínimo. Sí, del verano, ¿eh? Hasta 6 semanas. Sí, ¿verdad? No, mis franceses 6 semanas. Qué productividad tienen, Pues ¿verdad? por hora la más alta del mundo. Por hora. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Y los que más trabajan en el mundo entero son los mexicanos, si han visto las estadísticas. Algunos estuvimos aquí. Exacto. Nosotros mantuvimos eso. Pura envidia, se destila una envidia en esta mesa. Jorge, buenas noches. Javier Tello, muy buenas noches. Si bien desde las elecciones presidenciales de 1994 México ha tenido un sistema multipartidista, 3 partidos han sumado el grueso de los votos. PRD, PAN y PRI juntos se han llevado por lo menos 90% de los votos en las últimas 4 elecciones presidenciales, con el resto de los partidos, unos 6 de ellos en promedio, quedándose con las migajas que los grandotes le dejaban. El partido pequeño que más votos obtuvo en estos 20 años fue el Partido Verde en 2012 con el 5.6%. De esta forma, para efectos prácticos, lo que se tenía era un sistema tripartidista. Sin embargo, este sistema parece estar fragmentándose, como lo hemos visto en las elecciones recientes. En 2015, los 3 viejos partidos, el PAN, PRI y PRD, se llevaron tan solo el 51% del voto, es decir, 40 puntos por debajo de lo que sumaron en las elecciones al darse la transición en el año 2000. Como resultado de esta fragmentación, el próximo presidente podría ser electo por una minoría de entre el 25 y 30% del voto, con el consecuente déficit de legitimidad, argumentarían algunos, y el riesgo de ingobernabilidad que ello implica. Además, esta creciente fragmentación ha fortalecido a pequeños partidos que poco o nada representan y que se dedican a la captura de rentas públicas e influencias burocráticas para sus pequeñas clientelas. Se trata de una situación que preocupa a muchos y para lo cual se proponen diversas soluciones, por ejemplo, la segunda vuelta. Por lo que vale la pena discutir tanto las implicaciones de la fragmentación como las posibles soluciones. Héctor, y cada vez que salen nuevas encuestas, lo que demuestra es una creciente de fragmentación, ¿no? Bueno, tenemos la que salió ayer en el diario Reforma, en donde que es ahí la traes tú, la ¿no? intención más alta de voto no llega a los 30. Sí, 27. Del PAN 27%. La más alta es 27. Esto es efectiva. Esto sin candidatos. Sin candidatos, pero es efectiva, ya descontando los indecisos. Entonces, sí. A ver, damos los datos, ¿te parece? Sí, yo creo, porque, a ver, PAN porque 27%, nos pone en contexto. 27. El PRI en los huesitos. En los huesitos. 22%. En lo que sacó Madrazo en la peor elección del PRI desde 2006, desde la democracia. Morena, 18%, bien. Es engañoso porque aquí hay una gran distancia entre lo que recibe el partido y lo que recibe el candidato del partido. Lo mismo hay que decirlo con el PRI, pero inversamente, es decir, apenas si le pones cualquier nombre baja al PRI, le resta, ¿no? Sí. Independiente es interesante, 11%. Se mantiene estable arriba. Sí. PRD 6%. El genérico. Independiente. El PRD 6%, Verde 5%, Movimiento Ciudadano 3%. El PRD está casi... Y otros 8%. El PRD está casi como el Partido Verde que acabas de decir. O sea, se volvió un partido pequeño. Así es, pero eso es una fragmentación enorme. Bueno, entonces vamos al tema central, digamos. Difícilmente le subes al puntero que es el PAN, que va a ir solo, pues le puedes subir par de puntos, pues no más. 30, sí, quizá.
30. O sea, está en la hipótesis de lo que acabas de decir para introducir el programa. Estamos ante un proceso creciente de fragmentación, porque si lo revisas con relación al 2012, lo mismo te va a dar una caída muy fuerte de los partidos grandes. Mira, el PRI, el voto duro del PRI está realmente destruido, ¿no? Desbaratado. Entonces, se te presenta este problema general, y que es el que me parece a mí que hay que atender, que es el tema de la fragmentación en un sistema presidencial. Porque si fuese en un sistema parlamentario, habría mecanismos de negociación para completar mayorías. Sería bastante difícil, ¿eh? En España no están pudiendo, ¿eh? Y eso ya se En España no están pudiendo. Cuando sí. la fragmentación es de veras, hay un problema serio de gobernabilidad. Y esto es lo que, por lo menos, quienes hemos planteado esto hace bastante tiempo, por cierto. Jorge hace muchos años y yo con él desde nuestros ensayos de un futuro para México en el 2009, el 2010, planteamos esto tratando de fortalecer el régimen, la gobernabilidad más que el régimen, la gobernabilidad general del sistema. Bueno, las noticias de fragmentación son cada vez más abundantes y más claras, y hay este mecanismo perfectamente probado en muchas partes del mundo, que es la segunda vuelta, que arregla algo. Sí. Arregla algo. Porque para no empezar con los panaceos de que sí, pero entonces no te arregla la fragmentación del Congreso. No. Pero la segunda vuelta presidencial sí hace una cosa muy importante en las condiciones mexicanas, que es que los mexicanos digan a qué presidente sí quieren por una mayoría absoluta de votos. Y en este caso de esta elección que viene del 2018, creo que también va a ser una elección sobre proyectos de nación, que podrían definirse en lo fundamental como, de un lado, la postura asumida, por lo menos hasta ahora, de López Obrador, de echar para atrás las reformas del gobierno de Peña Nieto, que son reformas hechas además en acuerdo de los tres partidos fundamentales, no son solo del gobierno, o persistir en ese camino de la reforma. Se parece presentar una situación en que una segunda vuelta puede incidir sobre un asunto muy sustantivo del desarrollo del país respecto de qué caminos queremos seguir. Jorge. Yo creo que, en primer lugar, además de todo lo que dice Héctor, vale la pena que reflexionemos en México de vez en cuando, no digo que es diario, pero de vez en cuando, que si tantos otros países, parecidos y no parecidos, hacen algo, pues en una de esas tienen razón. No obligatoriamente. A veces podemos tener nosotros razón contra el mundo, pero en fin, puede ser un elemento que deba ser tomado en cuenta. Todos los países de América Latina con régimen presidencial, que son todos, tienen segunda vuelta, salvo Venezuela y creo que Costa Rica. Todos. Todos los países de Europa o de Asia que tienen régimen presidencial o híbrido, como Francia, tienen segunda vuelta. No te digo que solo por esa razón debamos hacerlo, pero en fin, no es una razón idiota, pues, o sea, algo saben. La tendencia va por ahí. Va por ahí, incluso Estados Unidos, a su manera, tiene segunda vuelta. Claro. En realidad tiene tres. Sí. Las primarias, luego la elección llamada popular y luego el colegio electoral. Entonces, siempre, por definición, el presidente de Estados Unidos tiene que obtener la mitad más uno de los votos del llamado colegio electoral, los 535 votantes. Bueno, sí. Entonces, es un elemento. Ahora, ¿por qué los países hacen eso? Pues por lo que dice Héctor, porque quieren tener un jefe de Estado, que en algunas ocasiones es también jefe de gobierno, en otras no, un jefe de Estado y o de gobierno que tenga un mandato para gobernar con el programa por el cual fue electo. Mandato que puede incluir una mayoría automática en el Congreso, o que puede no tenerla, pero entonces tiene con qué decirle al Congreso, a ver, cada uno de ustedes fue electo por su distrito, por su estado. Yo fui electo por todos y por la mitad más uno de todos. Entonces, échenme una mano para sacar mi programa, porque este es el programa que fue aprobado por
el país en su conjunto. Brasil tiene un sistema hiperfragmentado mucho más que lo que demuestra esta encuesta. Mucho más que nosotros. Pero tiene segunda vuelta. La segunda vuelta. Lula, de todas maneras, la segunda vez. Ya no la necesitó. Bueno, ganó con 65% del voto. Dilma no, por un punto. Pero Lula, bueno, si tú ganas con 65% del voto, pues eso ya era de presidente priista, ¿no? Tu ascendiente sobre el país pues, es muy grande, tan grande que se pudieron robar todo. Perdón, Javier. A ver, de entrada yo no tengo nada en contra de la segunda vuelta. Vas a empezar, no, eres abogado del diablo, no vayas a empezar. Quiero dar un paso para atrás y cuestionar la premisa de la fragmentación. Creo que hay que entender a qué se debe esa fragmentación, porque en una de esas se trata de una fragmentación pasajera y bien podría ser que en 2018 los tres principales partidos otra vez se lleven entre 80 y 90% del voto. ¿A qué se debe esa fragmentación en México? Primero y principalmente a un pleito entre élites, dentro sobre todo de un partido que es el PRD, que cada vez más parece quedar claro que para 2018 el Morena o se va a comer completito el voto del PRD o se van a aliar con el PRD. Entonces, esa división que generó fragmentación desaparecerá. El voto antipartidocracia, creo que es otra explicación. Es decir, la gente harta, por muchas razones, de los partidos de siempre y los políticos de siempre, fenómeno que ha sucedido en otros países como Estados Unidos, España, etcétera, empieza a votar por otros, y los otros son los pequeños, que se han beneficiado, o independientes en algunos casos, que se han beneficiado. Yo creo que eso también es pasajero y tendrá su límite, se podría argumentar. Y tercero, un tema regional, lugares como Guadalajara, Jalisco, donde hay un líder local que logra muchos votos para un partido pequeño, pero que realmente no es ese partido pequeño el que está capturando los votos, es ese líder que también yo argumentaría es pasajero. Entonces, creo que hay que tener cuidado, creo yo, al hablar de fragmentación, porque creo que es importante entender por qué la fragmentación. O sea, no es el resultado de cambios en las reglas del juego, al contrario, los cambios que ha habido debería de hacer la fragmentación más difícil porque ha ido aumentando el umbral que se necesita para permanecer como partido. Y tampoco se debe a cambios sociodemográficos, tampoco se debe a grandes cambios ideológicos dentro de la ciudad mexicana. Entonces yo creo que es importante tomar eso en cuenta. Pero la fragmentación existe, es un hecho hoy en día. Sí, pero igual en 2018 no. Y entonces no hacemos nada. Puede ser una situación pasajera, depende cuál es el periodo que quieres y a qué le llamas pasajero. Pero este proceso ha venido sistemáticamente agravándose desde la elección del 2000. Correcto. Porque Fox ganó por una cantidad de votos sin llegar a la mayoría absoluta mucho mayor. 47. Que Calderón. 43, Calderón 42, por una mayor que Peña. 50, 43, etc. Y lo que nos están indicando estas encuestas, que ya son bastante sistemáticas, es verdad, pueden cambiar mucho en 2 años las cosas, dependiendo de la verdadera combinación de candidatos, pero es que es la misma tendencia hacia la fragmentación y el crecimiento inesperado, entre otras cosas, por esos fenómenos regionales de algunos partidos pequeñitos que se han ido consiguiendo unos muy buenos candidatos. El Movimiento Ciudadano con Alfaro en Jalisco. Es verdad que hay una efervescencia y que los partidos están captando. Hay un gran desprestigio en los partidos grandes. La caída del voto duro del PRI es impresionante. Es brutal. Es brutal. La del PAN es menos, pero tampoco, nunca ha sido muy alta. Pero se ha recuperado de lo que traían en el 12. Pero nada más, muy poquito. Este ejemplo nada más. Fox gana con 43. Sí. Margarita, que es la candidata del PAN, para mí ya no hay ninguna discusión, está en 26. Puede subir un poquito, pero está 17. Es verdad lo que dice Javier, que en la izquierda sí se va a dar una reagrupación y vas a volver al voto duro, estable de la izquierda, más lo que le sume López Obrador, porque es un hecho que le va a sumar más. Ahí va a haber una reconstitución, pero no veo en el resto del escenario una reconstitución rápida. Yo quisiera introducir otro argumento a favor de la segunda vuelta, y es que la verdad también en las elecciones presidenciales, en la del 2016, 2006 y 2012, hubo una especie de segunda vuelta
pero que eran las encuestas. O sea, Bueno, la primera también en la vuelta. primera. O sea, se También en el acabó 2000, polarizando. perdón, en por el eso. 2000 también. Se acaba polarizando. Más se acaba claramente- polarizando entre Fox y La Bastida. Luego entre Calderón y López Obrador. Y luego entre Peña Nieto y López Obrador. ¿Por qué se dio esa polarización? Porque las encuestas demostraban que probabilísticamente estaban entre esos dos candidatos. Yo prefiero una segunda vuelta donde digan los electores quiénes son los dos con más posibilidades de ganar, a nuestros amigos encuestadores Roy Campos, Ulises Beltrán, etcétera. Sobre todo dado el su gran prestigio nombre y el prestigio su que tiene precisión. Es un buen Sí. argumento. Además de que ostensiblemente corrige algo de la fragmentación en el Poder Ejecutivo, Sí. en un sistema presidencial, muy importante, también le da poder a los votantes. Este es un argumento que no oímos con frecuencia. Pero me parece importante que todos quedamos en estas elecciones que hemos tenido de alguna manera inconformes porque la ventaja fue muy pequeña, porque quién sabe qué, porque hubo trampas en las encuestas. Y siempre queda como un sabor de boca de quién sabe si realmente... Muchos decimos, no, 15 días más que se hubiera prolongado la elección y quién sabe qué hubiera pasado. Es decir, siempre queda una zona como de duda que se vuelve una forma de ilegitimidad. Bueno, pues que tengamos poder los mexicanos, una vez de haber votado, pues por quien nos gustaba, en la segunda, votar cabalmente por quien queremos. A veces por las malas razones, porque no queremos al otro, pero votar cabalmente Son tan válidas. por quien queremos. Eso me parece que es darle a los votantes un poder que hoy no tienen. Perdón, tengo que hacer una pausa. Sé que quieres hablar tú también, Jorge. Hacemos una breve pausa. Vamos a seguir analizando los retos que representa la fragmentación del voto, posibles soluciones para tener un gobierno con más representatividad, pero también con más gobernabilidad. Quédese aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar. Bueno, aquí ya salió otro tema, por cierto, que tendremos que debatir, que es para qué sirven las encuestas, si inducen o no al voto, pero eso ya, si les parece, lo tocamos la semana que entra. Javier, estamos hablando de fragmentación y posibles soluciones. Mi único punto de la fragmentación es que creo que el argumento a favor de la segunda vuelta es independiente de la fragmentación. Podría Si no hubiera serlo. dado esa De acuerdo. fragmentación, creo que los mejores argumentos no tienen que ver con la fragmentación. Pero creo que sí hay varias desventajas adicionales. Y las otra vez, yo no tengo ningún problema, yo estaría a favor de una segunda vuelta. Se va a volver panaceo. Fíjate, ahí va. Y creo que hay Fíjate. creo que hay de dos tipos. Las generales que aplican para cualquier país Creo que y las desde particulares. que se casó, se chingó la cosa. Y las particulares que tienen que ver con el contexto mexicano, Jorge las ha analizado en 3 editoriales recientes, pero menciono las generales. Una es el costo. Nos vivimos, y leo en particular, quejándonos del alto costo de nuestras elecciones. Bueno, esto lo haría mucho más Ya caro. sería marginal, ¿eh? Ya, Oh, que bueno, sí, ya pero en fin. marginal. Güey. Sí, sí. Ya. Retrasa el resultado y eso genera cierta incertidumbre e inestabilidad. Retrasa el resultado electoral. Pero A menos mejor de la que certidumbre de largo plazo que la incertidumbre de corto, ¿no? Ahorita das respuesta, déjame Ya, entender, ¿no? Y yo doy mis contradicciones. Es más latoso para el votante. En la segunda vuelta suelen salir muchas menos gentes a votar. Y en sociedades polarizadas puede dividir aún más a la sociedad, y esto lo hemos visto en varios países. Ese sí no te lo compro. Ese al revés. Lo que ha permitido que no llegue la derecha, la ultraderecha en Francia, ha sido la segunda ¿Usas el vuelta. caso francés? ¿Quieres que te dé mi listado donde ocurrió lo contrario? A ver, ven. Angola en 92. Angola. Bueno, Angola. México no es Angola. No, México es No Francia. conozco el caso de México es Angola, Francia. pero en fin. Bueno, A ver, a ver. A ver, venga. Está bien, ahí A ver. Por una vez que tiene razón. El Congo y Algeria. ¿Qué pasó en cada uno de estos casos? Una vez que tiene la segunda vuelta en una ciudad muy polarizada, con dos competidores muy, muy cercanos, si uno cree que va a perder en la segunda vuelta, ¿hay incentivos para boicotear la segunda vuelta? ¿O hay incentivos para intervenir de una golpe de manera Estado, incorrecta? Golpe de Estado en Algeria, en fin. el golpe de Entonces, Estado, sí. no lo descartes tan rápido. bien, Pero está lo bien. único que yo quiero decir con esto
reconociendo la problemática, es que hay alternativas a la segunda vuelta que cumplen con el requisito de lograr un 50% más uno, que lo puedes hacer en una sola vuelta, que es el voto alterno o el voto preferencial que utilizan en varios países. En Colombia, ¿no? Yo los que en conozco, Uruguay. Irlanda y también Australia. Creo que Uruguay En también. ¿no? Colombia lo tuvieron. ¿Cómo es? Pero la manera en que votas Es difícil, es difícil. ¿Cómo es? es difícil. A ver, Es explícanos. difícil para el elector, pero Lo haces en una sola elección. Sí. En vez de votar por uno u otro candidato, estableces un ranking, preferencias entre todos los candidatos. Entonces, vamos a inventar, yo voto número 1, Leo Zuckerman, número 2, Héctor Aguilar Camín y número 3, Jorge Castalleda. ¿Sí? Entonces, si ninguno de esos candidatos gana el 50 más 1, se descarta el más bajo y las segundas preferencias de aquellos que votaron por el candidato que perdió y que se es descartado se distribuyen y eso sucesivamente hasta Bueno, alguien quede. Es otra manera de hacerlo. Bueno, pero en una sola vuelta. Más enredada. No más enredada. A ver, pero esto es importante. ¿Qué es lo que genera? Genera acuerdos antes del proceso electoral en vez de acuerdos electoreros y apresurados entre el periodo entre la primera Interesante. y segunda vuelta. bien, O sea, tiene una serie de ventajas. Nadie menciona esta opción, o nadie parece mencionar esta opción. A mí me gusta más. Estarás de acuerdo, Javier, que es todavía muy acotada. Hay muy pocos países donde lo hay. Son países. Uruguay. Creo que Uruguay está con las primarias en Uruguay. Hay está varios vinculada a países las que lo hacen a primarias. nivel local. No sé Londres, el alcalde de Londres, y ahí no es una cuestión numérica, si te preocupa lo complejo de rankear. sí. Todo lo hacemos en nuestra cabeza y precisamente por eso se dan una segunda vuelta virtual por las encuestas, porque en nuestra cabeza todos ya lo hacemos. En Londres lo que hicieron es, en vez de que tengas que poner numeritos, tú votas en una columna por un candidato que es el que más quieres que ganes. Y luego en otra te piden que marques le pongas una cruz al segundo que más quieres que gane. Lo tienes que Pero poner digamos, numeritos. partamos que bastante trabajo va a costar convencer a una bola de gente de la segunda vuelta común y corriente, a secas, que es lo que ya existe. Entonces, si vamos buscando un sistema más desconocido, más nuevo, novedoso, etcétera, pues yo creo que va a ser un poco más complicado. Si lo vamos a hacer, entre más simple, mejor, ¿no? Yo diría, si se Si puede, lo vamos a hacer. ¿por qué no dejar de complicarnos la vida y hacer más o menos lo que hacen Sí. otros, en vista de que este país, uno, es cada vez menos diferente, que bueno, y dos, queremos que sea cada vez menos diferente, o yo por lo menos quiero. ¿Quién sabe? Si el quiero argumento es hacerlo más yo que- simple, yo quisiera no que hagamos como nada. México no haya dos, No. haya 100, o México sea como 100, yo prefiero. No, es decir, no prefiero si pensamos una que la segunda excepcionalidad vuelta mexicana, no me Si gusta. pensamos que la segunda vuelta puede ayudar en algo a contener, yo no digo ya a revertir, a contener el proceso de fragmentación que no es Sí, deseable yo que quiero tenemos. volver sobre eso. Si esa es nuestra convicción, bueno, busquemos el camino más simple para hacerlo, aunque sea un poco más caro, el camino más probado por otros países. Por ejemplo, acabamos de tener una experiencia tremenda en el caso de Perú. En el caso de Perú, en la primera vuelta, la candidata Fujimori ganó como por 15 puntos al segundo lugar. Y cuando el Perú tuvo que escoger entre ella, que tiene pues todo, Carga la con- mitad de la sociedad peruana tiene un recuerdo muy malo del gobierno de su padre y de su conducta posterior, a la hora de la hora resultó que el Perú no quería a esta gobernante, a la que le había dado en la primera elección casi 15 puntos de ventaja. Y se lo dio A a un Pedro segundo Pablo candidato que era bastante débil como candidato, era muy poco atractivo como candidato. 77 años. Un hombre viejo, un hombre ya de mucha sí, edad. ahí sí no hay- Eso sí, un probado tecnócrata y economista, un hombre serio. Y hubo auténticamente Sí, se un vuelco vuelco. en la. Entonces, yo supongo que los casos que mencionas negativamente, como el Congo y el otro, también habrá sucedido algo de esto, en el sentido de que al final, aunque no nos guste la opción, es la opción que quiere la efectiva mayoría de esos países. Está pasando
en los países de la primavera árabe. A cada elección que salen, pues los musulmanes ganan y ganan y ganan. Y si hubiera una segunda vuelta cabal, Ese es un buen pues punto. el 80% acabaría siendo lo que no deseas. Eso es Porque la interesante. sociedad es musulmana. Bueno, pues Si ¿qué vas a hubiera hacer? segunda ¿Qué vuelta en vas a hacer? Egipto, en Bueno, ¿qué pasó pasaría, en no? Argelia y hubo un golpe de Estado. Sí, A ver, claro, en Argelia. Por eso, Yo quiero en situaciones volver polarizantes sobre tiene efectos de un ese punto, tipo. el de la fragmentación, y otro que mencionó Javier, de la negociación electorera versus electoral. A mí me gusta más la otra, pero vamos. La fragmentación. En la encuesta, la más probable de, digamos, de cartel o de careo hoy, está López Obrador. No hay ninguna razón para pensar que no sea candidato. 24%. Margarita Zavala, yo creo que ya para todos fines prácticos es la ¿Quién que- sabe? Yo no estoy de acuerdo, Bueno, yo creo. Ah, pero falta, no ahí importa. falta. Yo creo que ahí falta un poco. 26. Sí. Osorio, ahí sí tendría mis dudas, pero 14, pero en todo caso ningún otro del PRI ni sube ni baja mucho. Por ahí andan. Mancera 6, yo en efecto creo que No, el PRD no, se va a ir sí va a ir con López Obrador. Y ya gana. Súmale 5 de los 6, tiene 29. Y el independiente está en 6, yo creo que habrá un independiente y andará por ahí del 10, que es lo que está en efectivo y lo que sale como la figura genérica de independiente. Bueno, pues esto hace... Yo es donde creo que más varianza puede haber. Que se creo caiga el independiente independiente puede subir muchísimo o puede bajar mucho Totalmente. porque la gente no quiera desperdiciar su voto o esté tan enojada Que se por vuelva. ahí, Ok. claro. Pero vas a tener en todo caso 4 candidatos, tal vez 5. De los 5 vas a tener 3 más o menos fuertes y tal vez 2 medianamente pequeños, pero no pequeños de 2 puntos. Si el PRD está en 2 puntos, seguro se va con AMLO. ¿Pero tú crees que vaya a lanzar el PRD candidato No, independientemente si se va con Yo Morena? creo que no. Si se va con Morena no hay candidato. por exacto, eso. sí. Pero lo que te dice esto es que no hay manera que el ganador pueda irse por arriba de 31 o 32. No, si se cae, claro, si es una competencia entre 2 y no entre 3. Aún mira, en el 2000 fue entre 2, en el 2006 fue entre 2 y en el 12 fue entre 2. Pero el más bajo que fue Calderón en 2006, de todos modos sacó 35%. Sí. Hoy con estos números No llega. no ves que alguien pueda llegar a 35. Con estos. ¿Quién Pueden sabe? cambiar. ¿Quién sabe cuando se polarice? Puede ser. Igual empieza a polarizarse. No es imposible. Seguramente entre López Pero Obrador. yo creo que López Obrador va a ser uno de los Es que va a uno de estar los ahí. dos. Y el otro, pues. Yo será creo o que el PAN hoy o el en día PRI. sería el PAN. Pero bueno, Sí. estos números, que son más o menos los mismos en todas las encuestas, Reforma porque es la que salió ayer, no por otra cosa, pues te están diciendo que más allá del 30, 31 lo ves muy difícil, se ve muy difícil, por tanto, menos de lo que el que haya sacado menos. Ahora, la segunda vuelta, otro elemento que trae, que es el que a mí me gusta más, es en efecto la negociación entre ambas vueltas, que sucede en todos los países donde hay efectivamente segunda vuelta. Sucedió en Perú, entre otros con nuestro amigo Barrenechea y otros, pero siempre hay una negociación en Chile, en Brasil, en todas partes. En Incluso, Francia, después, por de las, supuesto. incluso después de las primarias en Estados Unidos. También hay O sea, negociación. Hillary Clinton fue secretaria de Estado por. Bueno, ¿no? entonces, esa negociación a mí se me hace que tiene la enorme ventaja ante la negociación de primera vuelta, que es abierta y transparente, no es en lo oscurito, no es me das, te voy a nombrar secretario de SEDATU, no sé cómo se llama la reforma agraria hoy, no sé quién SEDATU. quisiera ser secretario de eso, pero en fin, si alguien quiere, pues te voy a dar eso, y a cambio, no, es transparente, se pacta un programa, se pactan cargos en su caso. Menos que con la opción que yo propongo. Pero Javier, está bien, pero ya sé que nuestra profesión aquí consiste en buscarle chichis a las víboras. No. Estoy de acuerdo. Estamos buscando Pero la digo, mejor solución. damos- Y la mejor solución tiene un lado de qué tan bien. fácil es implementarla, pero no solo. Acéptame nada más que esa negociación, la de Sí. entre ambas vueltas, es mejor que sin ambas vueltas. La tuya es mejor todavía, de acuerdo. Pero con lo que tenemos en México hoy, yo prefiero esta negociación porque permite efectivamente decirle a los dos que van ahí, a ver, yo tengo tanto. Pero a ver, permítanme ¿Cuánto- buscarle qué me un das? poquito más de chichis a las hormigas y yo sé que Héctor Aguilar que a mí me va a odiar por esto, pero sí le estamos buscando chichis a las hormigas porque
no va a pasar esto la segunda Bueno, vuelta. eso ¿Por qué yo no va creo a que es pasar? más interesante. ¿No? Muy buen punto. Vamos No. a ver. Yo creo que, el PRI, y tuvimos en esta mesa a Peña Nieto cuando era candidato, el copete se le explota cuando se habla de Ha cambiado mucho la realidad del país Sí, desde ese sí, momento. Sí, pero desde entonces. Pero fíjate, fue lo único. Y su realidad. Perdón, fue lo único que no estuvo dispuesto a negociar en Pero el hay un Pacto por punto muy México. importante. Hace Ha 4 años. Ha cambiado el país y ha gravemente. cambiado Ok, el entonces copete. El copete también ha cambiado. Yo siento Pero que ya entonces, no ¿qué es el creen mismo a copete. ver, ¿ustedes creen No, ya no. que la postura de Peña Nieto ya cambió y que los priistas están dispuestos a aventarse No, la yo segunda no, vuelta? eso yo no A sé. ver. Pero me parece que un análisis racional de la posición en que está el PRI y el estado de desarrollo que llevan las reformas del presidente Peña Nieto tendría que convencerlo de que necesita alguna fórmula que garantice una cierta continuidad de su proyecto que no dependa exclusivamente de los votos del PRI y de sus aliados, porque esa cuenta, como lo publicó Jorge, creo que en el artículo de la semana pasada de su serie sobre la reforma, la segunda vuelta, que están muy buenas, esos números ya no existen. Los números de la victoria, digamos, del Voto PRI duro. en el 2018 eran 30% de voto duro, Y ya hay- más 5% del verde, Y más Félix. 2%, tienes 38, no hay manera de que te alcancen. Bueno, ahora la cifra base del voto duro, 15. Sí. 22 si no tienen claro, candidato. 22. 22. Anónimo. Bueno, Se presentan sin bueno, candidato. 22 sin súmale sus aliados y vas a ver que no llega a 30. No. Ahora, yo creo que también López Obrador tampoco la quiere, ¿eh? ¿Por qué? No, él por supuesto. Claro que no. A ver, es que la argumentación, a ver, el PAN y el PRD la quieren desde hace tiempo y por razones yo creo bastante legítimas. López Obrador no la quiere, no sé si con o sin razón, pero en todo caso por un motivo muy personal. Cree que él en la segunda pierde, cosa que probablemente hoy sea cierto, aunque habría que ver. El PRI nunca ha querido, porque pensaba que una elección ganada en la primera la perdía en la segunda porque le echaban montón. Nada más que ahora todo parece indicar que la de la primera vuelta ya está perdida. No hay cómo ganarla. Parece con los números que todo el mundo tiene. No hay grandes diferencias entre los. Entonces, Peña puede colocarse en la siguiente tesitura. Los míos ya no van a ganar. Eso ya no se pudo. Entonces, ¿qué hago para lograr dos objetivos que no son el primero? Uno, que mi proyecto modernizador, mis reformas, etcétera, no las echen para atrás. Y dos, que no me metan al bote. Pues digo, López Obrador ya perdonó a todo el mundo. El otro día en Acapulco ya se erigió en juez, Suprema Corte, Papa, todo. Él ya empieza a repartir indultos y amnistías ex ante. Cosa que me parece interesante porque entonces ya quedamos todos en que no hay nadie. Va a haber borrón y cuenta Que nueva. todos están de acuerdo en el borrón y cuenta nueva y nadie quiere comisión de la verdad, nadie quiere investigar, nadie quiere combatir la impunidad, ni siquiera López. Qué bueno saberlo, nada más para saberlo. Parece que hay uno que sí quiere comisiones de la verdad para investigar a los tres anteriores y si caen, caen, punto. Hay uno, pero ese no lo ¿Quién? vamos a mencionar, no. No es el momento. Ah. Pero lo que sí es real es que Peña, si se coloca en ese papel, puede decir, bueno, lo que más le conviene al país, al PRI y a mí personalmente, Peña, es la segunda vuelta. Pero estás partiendo una premisa nada muy más. dura, que es aceptar que el PRI ya perdió. Yo creo que, aceptar esa premisa dificilísimo. No, o sea, es... Bueno, es- sí, Hijo, sí, pero- Javier, perdón. No, ¿Por yo qué? creo que Los indicios son bastante claros. Sí, pero... es que no es aceptar, es el riesgo, ¿no? Es una estrategia aversa al riesgo. Y creo que los priistas en general son aversos al riesgo. El único argumento de los argumentos que presentó Jorge en sus 3 editoriales que no me acaba de convencer del todo es la estrategia Messi, que dice que ya no se la pueden hacer a López Obrador. Es decir, que hay un pacto implícito entre PAN y PRI, que al que le empiece a ir mal, medio se retira. Exacto. Dice Jorge, el argumento de Jorge es que esto ya lo ha visto antes López Obrador, igual que todo el mundo ha visto a Messi correr de la esquina del área derecha a la izquierda y tirar un tiro cruzado. Sí, nada más que los alemanes no
sí lo vieron y hicieron algo Y lo al respecto, detuvieron. ¿no? Sí. Entonces, el argumento de Jorge es que, pero ¿qué puede hacer López Obrador para detener esa estrategia del acuerdo implícito? Dices que el solo hecho de haberla visto ya es suficiente para lograr detenerlo. ¿Cómo lo puede detener eso? Bueno, lo primero que ya empezó a hacer y lo va a hacer cada vez más es denunciarla desde antes. Es decir, PRIAN, no esperarse, más que PRIAN, es decir, desde el principio empezar a denunciar que hay un acuerdo entre Peña y Margarita para que, según quien vaya en primer lugar en las encuestas, se retire, lo sacrifiquen o la sacrifiquen, según lo que suceda, le metan dinero, tiempo, todo lo que hizo Fox, lo que hizo también a su manera Calderón, menos que Fox, pero también lo hizo y con bastante eficacia, lo va a hacer Peña a favor de Margarita Zavala, si ella es. Y además, a cambio, la amnistía. Es así de verdad. Yo no veo eso. Bueno, yo creo que veo si eso. lo dice, si López empieza a denunciarlo y empezar a dar ejemplos todos los días, que los hay 20, pues lo va a lograr. Yo ya no quiero darle más consejos, pero Bueno, pero pues lo seguiremos discutiendo. ¿O A ver, yo quieres tengo- decir algo? ¿O Sí. Es que nos tenemos que ir a Río a, No, pero, a ver, el éxito de la delegación No, mexicana en Río. podemos seguir. No, yo decía que para mí si el problema es un tema de legitimidad y gobernabilidad, esto efectivamente ayuda un poco, pero muy, muy, muy poquito. Otra vez, yo estoy a favor, sí, pero si lo que queremos es arreglar el tema de gobernabilidad, para mí el tema es más capacidad de nuestra burocracia y autonomía de nuestra burocracia que no pasa por el sistema electoral. Y que Bueno, eso es se otro puede problema hacer. muy serio. Sí, claro. Y yo creo que ahí es donde hay que tener el debate y echarle más ganas, porque este debate, que va a ser enorme si se da, con tal vez pocas probabilidades de que se gane, tendrá un pequeño impacto. Mientras si le entramos al tema de capacidad burocrática y autonomía burocrática, y en cuanto a legitimidad, para mí también el problema de la legitimidad no tiene que ver con los pocos votos que saca un presidente, sino que tiene que ver con un tema de corrupción, impunidad, falta de rendición de cuentas. A eso también ya le estamos entrando, eso sí. Bueno, y está la otra cosa Y de- para mí mejor echarle montón a esos dos grandes temas. Y la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que pasa por otro tema que también hemos discutido aquí a lo largo de los años, que es cuántos plurinominales, cuántos el tema uninominales, mayoritario, en fin, la mayoritario, porque también puede ser que acabes teniendo un presidente en una segunda vuelta con muchos votos, pero que tenga muy pocos apoyos Que en el pasó con Congreso, ¿eh? Fujimori, padre, Sí, naturalmente. en Perú. Y entonces Ahorita. solucionaste Sí. muy poco. Naturalmente, pero das un paso, yo creo, en el sentido correcto. Y si lo diseñas de otra manera y haces, por ejemplo, concurrente la elección del Congreso con la segunda vuelta presidencial, Que era la propuesta entonces Calderón. ahí puedes inducir en el Congreso una menor fragmentación. Totalmente. Y en todo caso, simplemente dejas señalado que hay un problema con la fragmentación y luego sigues pensando cómo lo arreglas también en el Congreso, porque de lo que se trata idealmente es de que tengas un Congreso responsable, sea a favor del gobierno o sea en contra, y tú sepas si ese Congreso qué decide y en contra de quién decide. Y al ser responsable políticamente, cosa que no es hoy, porque nunca sabemos quiénes están en desacuerdo, nadie asume la responsabilidad por estar en desacuerdo, tienes un Congreso irresponsable políticamente frente a su sociedad. Por cierto, tendrías que acercar al Congreso a una mayor claridad respecto de qué es lo que quiere. En Francia, si no me equivoco, Jorge, hay segunda vuelta también en el Legislativo, ¿no? Cambian los franceses a cada rato. Hay proporcional, ha habido proporcional pura, ha habido proporcional Pero sí hay mixta segunda- y ha habido segunda vuelta. Segunda vuelta. A De Gaulle le encantaba la segunda vuelta en las legislativas porque Ahí arrasaba arrasaba, su partido. claro. Y luego a Mitterrand le encantó la proporcional porque también Ahí arrasaba. arrasaba. O sea, la segunda vuelta en el legislativo te genera un bipartidismo y Muy rápido. Sí, y claro. hasta realmente te genera una mayoría automática casi Claro. para el partido ganador. Con mucha Muy gobernabilidad. mucha, si el presidente Sí. es del mismo Claro. partido. Nada más el último comentario. venga, Otra vez El que contra pide- ejemplos claros, que quede claro. Si tú- Sudáfrica, India. Si tú si crees que puedes gobernar igual con 30% de mandato que con 51, habrá que preguntarle cuando termine su periodo Peña Nieto cómo le fue gobernando los últimos 2 años con una aprobación de 23%.
A ver si es la misma que la de Pues 55. sigue teniendo, yo ahí sí estoy dispuesto a argumentar de que le con las tasas bajas que tiene el presidente, es un presidente que tiene poder, ¿eh? No digo que no tenga poder. Te estoy bueno. Preguntémosle al final, a ver si lo invitamos aquí, que nos platique cómo le fue. ¿Cómo se sintió más cómodo? ¿Qué le gustó ¿Con más? 35 o con 23? Exacto, ¿cómo estaba? No, a lo mejor ya va a estar en Miami en esos O en 8. ¿No es vecino tuyo? En Miami, sí, no, está lejos. ¿Está lejos? Key Biscayne está lejos de Brickell, sí. No. ¿Tú en cuál estás? En Brickell, no, digo, es de Hay clases sociales. hay niveles. Tú eres candidato. Sí, pero yo no tengo esa lana, hombre. Key Biscayne es otra cosa. ¿Sabes quién tenía en Key Biscayne? ¿Quién? El bobo, el bebé Rebozo. El claro, amigo de el Nixon. amigo de Nixon, que sí. Y si te acuerdas lo que decían siempre, ¿no? Sí. De que Nixon tenía al bebé Rebozo y Echeverría tenía al bobo Rabasa. Bueno, pues tú sí pagas tu predial, ¿verdad? Yo sí lo pago, Bueno. y me cuesta. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos a platicar del desempeño de la delegación mexicana en las Olimpiadas de Río de Janeiro.